Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente encontrándonos en una actividad más de Leamos y Aprendamos Juntos. Este maravilloso recorrido por el mundo de la literatura y el conocimiento, porque gracias a ustedes he aprendido, he recordado, he vuelto a mirar aquellos textos y aquellas notas que hacía mucho tiempo no veía. Pero me encanta poder compartir con ustedes este aprendizaje y poder llevarles a ustedes un conocimiento un poco diferente, más agradable, más ameno y como siempre, con un cafecito que nos dé sabor a alegría, sabor de vida, sabor de nuevos colores. Pues bien, vamos a continuar con las culturas del continente asiático. ¿Recuerdan? 4 culturas. Ya vimos la japonesa, la cultura china y la cultura mongola. Hoy vamos a ver la cultura hindú. Una cultura para mí fascinante, llena de misterio, llena de luces, llena de color, llena de sabiduría y, ¿por qué no? Mucho por aprender, mucho más por conocer y hemos quedado con esa sensación tan grata de recordar, de volver a mirar, de atrevernos a explorar en estos mundos maravillosos que a veces parecen muy lejanos a nosotros, pero que gracias a la literatura precisamente, gracias a tantos escritores que han plasmado todas estas enseñanzas, estas investigaciones, este recorrer el mundo, pues llegan a nuestra mano, llegan a nuestro saber. Y hoy en día, con la globalización, pues estamos más cerca de poder entender, de poder acercarnos a estos mundos tan diferentes al nuestro. Bueno, y no siendo más, vamos a entrar en el tema que nos trae el día de hoy, que es la cultura hindú, la India, un país enigmático, un país asiático, supremamente poblado, supremamente denso, rico en su cultura, pero también muy pobre, pero también a veces muy olvidado, pero también con muchas falencias, pero vamos a ver hoy también tanta riqueza que tiene este país. Después de su independencia del dominio inglés en el año 1950, se originaron 3 países de la región que conformaba India. Pakistán, con su capital Karachi. La India, con su capital Nueva Delhi. Y por último, Bangladesh, con su capital Dhaka. Y así, haciendo este maravilloso recorrido por la India, vamos a hablar de la cultura maravillosa, de la historia, de su modernidad, de, bueno, muchos aspectos que llegan hoy a nuestra mente y que son importantísimos para el conocimiento y para entender estas culturas. Retomemos para un momento de nuestro inicio. La historia de la India básicamente está dividida en 2 periódicos. El periodo védico, de luchas, de enfrentamientos, de encuentros, un periodo que transcurre del año 3000 al año 2000 a.C., con una población de baja estatura, piel oscura, que se habían unido después de muchas tribus nativas que se encontraban allí en sus comunidades y que empezaron a desarrollar una gran civilización, muy semejante a Egipto y Mesopotamia. ¿Recuerdan que ya los vimos? Dominaron la agricultura, el comercio y el bronce. Y tuvieron una religión politeísta, o sea, la adoración a muchos dioses. Luego de esta etapa llega la etapa búdica. En este periodo la India se ve dominada por toda la clase sacerdotal.
pero también es la etapa de un mayor desarrollo del pueblo hindú. Introducen a la India el caballo, las armas de hierro y los carros de combate. En esta etapa búdica, el pueblo empezó a ver que habían abusos del brahmanismo y que tienen que cambiar de estilo. Y por eso llega esta etapa, esta religión, a través de las enseñanzas de Buda. Todos hemos visto las imágenes de Buda, un señor bonachón, pero con una sensibilidad muy grande, con un sentimiento que llevó al pueblo a tener el remordimiento de tanta violencia generada en la época anterior. Así que el Buda llega para crear una lucha espiritual y una independencia del país. Más adelante vamos a ver un poco más quién era Buda y cómo surge. Pero estas dos etapas es el inicio de la India, de su historia. Hay una organización política y social como en todos los países y en esta cultura que tiene varios reinos y que son independientes y que empieza estando al mando de un rey y de los brahmanes, que eran los sacerdotes, o un jefe único, una estratificación social que ya se venía viendo muy marcada en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su religión, y está dividida en brahmanes, que viene del dios Brahma, y que es un dios, un sacerdote que tiene mucho conocimiento y por lo tanto tiene el poder y los privilegios, y es el nivel más alto de este sistema de castas dentro de la política y de la organización social. Luego están los kshatriyas, que son los nobles guerreros. Estos guerreros que se sienten engendrados de los brazos de Brahman. Si ves que los brazos y este dios tiene muchos brazos y consideran que los guerreros salen de allí para luchar y para dar independencia y autonomía a la India. Luego, los vaishyas. Esta casta era la casta de comerciantes, profesionales y agricultores, procedentes de las extremidades superiores de Brahma. Todos igual querían y encontraban la forma para sentirse descendientes o nacientes allí de este sacerdote Brahma, de este dios, que hoy en día también es venerado y ya más adelante también lo vamos a ver. Y están los sudras que están derivados, estos sí, de los pies del dios Brahma y que tienen como función servir. ¿Servir a quién? A todas las otras castas. Y por último, los parias. Una denominación que todavía hoy en día se usa para aquellas personas que se consideran que valen muy poco, que aportan muy poco, que no son muy vistos por la sociedad en ninguno de sus aspectos. Pues bien, esta es la organización política que conforma la India. Dentro de la organización económica, pues podemos ver que ellos en principio se dedicaron a la ganadería y a la agricultura, pero se dieron cuenta que su mayor potencial lo tenían en el comercio y en el comercio con los egipcios, los persas y los griegos, y empezaron a intercambiar todas sus mercancías que llevaban en caravanas de elefantes enormes y las vendían o hacían trueque. ¿Y qué era lo que más hacían o a qué se dedicaban con mayor fuerza? A las cerámicas. Miren, estas cerámicas que reconocemos en todo el mundo, blancas con color azul, nos recuerda siempre la India. Y en estas figuras ellos tienen una forma de demostrarle al mundo quiénes son, qué es lo que ellos llevan en su ser. Y vemos mucho este símbolo de los elefantes, que muchos consideran son de buena suerte.
Otro factor importante del comercio fueron las telas. A través de los chales, en unas sedas finísimas bordadas con hilos de oro, costosísimas y de gran orgullo para los indios que sus mujeres se vistieran con estos chales, viéndose muy elegantes, muy atractivas. Y hoy en día, sus telas, sus colores, su brillo, su luz, se reflejan también en la esencia de la mujer, en la forma como comparten el día a día y cómo se visten. Y por último, muchas figuras en marfil tallado, finamente esculpido, finamente elaborado. Y como podemos ver, muy costoso también. Por lo tanto, la parte económica de los indios está básicamente en el comercio. Bueno, y no podemos dejar de hablar de las manifestaciones culturales de la India, sobre todo en la parte de la religión, que básicamente se basa en dos corrientes de su religión, que es el brahmanismo, que es una religión, como vimos, que viene desde los primeros hindúes y que tuvo como Dios supremo a Brahma, considerado creador del mundo, de los dioses, de los seres y del alma universal. Los brahmistas consideraban que el alma era inmortal y que la muerte de una persona necesariamente lo llevaba a la reencarnación de su alma en otro ser humano, si había llevado una vida digna, tranquila y con buen ejemplo. Pero si por el contrario su vida había sido desordenada, poco reconocida y si no había tenido muchas virtudes, pues iba a reencarnar en un animal. Ese era el concepto y la creencia que tenían en cuanto a las almas, desde el brahmanismo. Ahora, el budismo. ¿El budismo a qué se refería? A una doctrina religiosa fundada por Siddhartha Gautama, hijo del Rajá del reino Sakyas, o sea, un príncipe lleno de lujos, lleno de oro, de servidumbre, de gente a su lado haciendo todo, pero que él decide renunciar a todas estas riquezas y convertirse en un mendigo que toma el nombre de Buda, que significa iluminado. Y como podemos recordar en las figuras de Buda, pues es ya un señor bonachón, que no tiene joyas, que no tiene lujos, que casi no tiene ropa. ¿Por qué? Porque se volvió mendigo, pero después de algunos años de privaciones que él decidió que fuera así, de muchos ayunos y de sufrimientos, empezó a predicar en contra de los brahmistas y de su creencia, de tal manera que él desconoció todo este sistema de castas que vimos y empieza a luchar para que no haya diferencias entre los hombres, para que el estado de felicidad sea permanente, porque considera que este estado de justicia es lo que llevará al paraíso al hombre. Y por lo tanto, él dice que se debe manejar todo en base a la caridad, al amor, a la paz, al amor entre hermanos y a muchas otras virtudes. Sin embargo, considera que no son inevitables la vejez, el dolor, la enfermedad y la muerte. Por eso la vida tiene que ser llena de amor, de paz, de tranquilidad, para que al llegar el momento de la muerte tengamos un momento feliz y tranquilo. Es así como estas enseñanzas del Buda se volvieron universales. Sobre todo, no tomar bienes ajenos, decir siempre la verdad, no ingerir bebidas alcohólicas y actualmente hay muchos monjes dedicados a esta religión y es una religión o una creencia a la cual están adscritos más de 500 millones de personas en el mundo entero, no solamente en India. En el mundo entero encontramos muchas personas seguidoras del budismo.
Y no podemos dejar de mencionar dentro de todos estos aspectos culturales de la India la literatura, que está muy amarrada a lo que ya vimos de religión. Entonces, los indios tienen 3 grandes libros que hacen parte de su cultura, hacen parte de su esencia y que son considerados necesarios, importantes e indispensables en la vida diaria de cada indio. Tenemos el Mahabharata, es el mayor poema épico de la India. Está compuesto por aproximadamente 220,000 versos y relata todas las luchas civiles de los hindúes que se dieron en la cuenca del río Ganges. Es interesantísimo por todas estas narraciones que trae y que hacen que los indios logren entender de dónde vienen, por qué tienen este tipo de cultura. Otro de sus libros, el Ramayana, es un poema épico hindú que consta de 7 libros. Narra las aventuras del príncipe Rama en busca de su esposa Sita, raptada por un monstruo muy grande que tenía 10 cabezas y 20 brazos. Entonces, como ven, este libro es de fantasía, de historia, pero es una historia de amor y de cómo los dioses ayudan a este príncipe a encontrar a su esposa. Y en este libro se apoyan más aún para sus creencias. Y por último, los Vedas, que son un conjunto de 4 libros religiosos que contienen fórmulas, palabras mágicas, poesía, himnos, y todos escritos en sánscrito, que es un idioma antiguo, sagrado y que era considerado perfecto. Este libro de los Vedas, además, también nos habla de cómo combatir los malos pensamientos, la mentira, la embriaguez, la ira, el engaño. Entonces, como ven, dentro de esta cultura y su literatura, siempre nos llevan a unas enseñanzas de paz, a unas enseñanzas de tranquilidad, de meditación, de ser muy juiciosos en nuestra vida, de no tener la mendicidad que a veces tenemos, no solamente con lo material, sino con los sentimientos. Y de verdad que se aprende mucho leyendo alguno de estos libros. He tenido la oportunidad de leer un poquito sobre el primer libro que les mostré y las enseñanzas son maravillosas. Así que no sobra que uno pueda conseguir algún tipo de documentación sobre esta literatura. Bueno, y ahora para seguir con esta India tan misteriosa, tan llena de encanto, de tanta sabiduría, vamos a ver algunos de los dioses más importantes. Solo voy a mencionar muy pocos porque en la mitología hindú hay más de 30 millones de dioses y tienen dioses para todo. Para cualquier situación tienen un dios diferente. Pero yo les traje acá los más importantes, los más reconocidos y los que son más venerados en la India y que en casi todas las casas les tienen un altar. Pues bien, fíjense que volvemos a nombrar a Brahma, porque es el dios más importante de la cultura hindú. Es el responsable de la creación de todo lo que conoce el hombre. Es el responsable de la sabiduría, de la inteligencia. Y está siempre representado por 4 caras. Al respaldo se encuentra la 4ª cara, aquí solo vemos 3, y está indicando el gran conocimiento, la gran habilidad y también sus 4 manos, como las pueden observar, están representando la mente, el intelego, el ego y la conciencia. Así que este rey o este dios es muy importante en toda la cultura hindú.
Ahora vamos a ver a Vishnu. Como pueden ver, es un dios representado en aspecto femenino, con una piel color azul, porque simboliza el orden, la paz y el amor universal. Y su piel azul también representa la ternura, el cielo, la paz, la tranquilidad. Luego tenemos a Shiva. Shiva es particularmente conocido como el rey destructor. Shiva es el dios de la danza. Es el dios que posee un significado religioso y espiritual muy grande. Y si ustedes observan aquí alrededor del cuello, tiene una serpiente que simboliza la energía de la vida. Y también se cree que ha tenido 19 reencarnaciones, porque ha sido un dios que ha manejado muchos aspectos de la India y cada vez reencarna con más poder. Lakshmi. Como pueden ver, representado también en forma femenina, representa la fortuna y la belleza. En sus 4 brazos también posee todo lo que viene a ser la laboriosidad, el coraje, virtudes importantes, y sostiene 2 flores de loto hacia arriba, indicando fortuna, indicando belleza. Y como pueden ver, está cubierta de pedrería, de ropas finas, y significa también la belleza. Es uno de los dioses más bonitos que tiene esta cultura hindú. Tenemos luego Rama. El dios Rama representa el coraje, la bondad, la lucha. ¿Y luchando por qué? Por acabar con todos los aspectos negativos para que todos los aspectos buenos y las virtudes lleguen. Por eso lo ven con armas, un arco, flechas, porque con esto está combatiendo los males. Y siempre él va a estar de pie, listo a combatir, listo a la guerra. Tenemos Saraswati, que a mi forma de ver es la diosa más bonita, es la diosa más sensible. Está representada tocando una cítara, este instrumento que tiene acá en 2 de sus extremidades. Porque miren que en las otras 2 tiene joyas, ¿sí ven? Joyas. Está vestida en una forma muy delicada, muy sensual, sentada sobre una flor de loto, acompañada de un faisán, como ven, con mucho colorido. Representa la creatividad, el arte, es conocida como la diosa del saber y suele estar en todas las casas y muy adorada por hombres y mujeres. Es una diosa que está siempre presente en todas las conmemoraciones que hacen los indios. Interesante, ¿verdad? Lleno de color, lleno de misterio, todo esto de la India. Bueno, y también les traje algunas curiosidades para que entendamos también otros aspectos importantísimos de esta India tan maravillosa, de este recorrido que estamos haciendo. La India es un país supremamente poblado, supremamente denso. Es el país más poblado después de la China. Cuenta con 1.200 millones de habitantes. Imagínense ustedes esta cantidad de gente. Y también mucha pobreza, mucha deficiencia y carencia de muchos bienes, pero gente muy tranquila, gente muy espiritual, gente muy feliz. Curiosamente, y eso lo vemos siempre, la adoración a las vacas. Consideran la vaca un animal sagrado porque es un animal que les proporciona alimento, les proporciona leche y lo visten también con sus colores, con sus mantos y algunas están adornadas con joyas.
Así que si usted va a la India y se encuentra en el camino una vaca, pues no va a poder resistirse a sonreír y de repente hacerle una venia. Otra curiosidad que les puedo contar de la India es los hijras o tercer sexo, que normalmente hablamos del tercer sexo en la India en hombres, en varones, pero también hay del género femenino, aunque muy pocos. Ellos se visten con prendas femeninas y se adornan también con muchas joyas, mucho color y son reconocidos en la comunidad, mas no son tenidos en los censos poblacionales y se cree que hay alrededor de 5 millones de hijras en la India. Unos datos curiosos muy corticos son, por ejemplo, decir sí es no. El indio tiene un movimiento de cabeza muy sutil para decir sí o para aceptar algo. Mueve su cabeza de lado y lado queriendo aceptar y decir sí. Para nosotros ese movimiento significa no. Importantísimo también saber que es muy recurrente el error que cometemos de llamar a los indios hindúes. No, las personas nacidas en la India son indios, porque el hindú es la persona que está practicando el hinduismo, que es una de las religiones de la India. Entonces, cuando nos refiramos a ellos, no digamos hindúes, decimos los indios. Lo que pasa es que aquí a nosotros nos parece que es despectivo la palabra indio, pero son las personas nacidas en la India, que no se nos olvide. Otro aspecto curioso es dar la mano es un acto impuro para ellos. Entonces, cuando estemos en la India, no hagamos lo que hacemos acá, que es un acto de cortesía dar la mano cuando nos presentan a alguien. Allá no, porque consideran que en las manos llevamos mucha impureza, porque estamos normalmente colocando la mano sobre muchas superficies impuras. Y al igual que lo vimos en Japón o en China, hay que dejar el calzado afuera. No podemos entrar a las casas con nuestros zapatos. ¿Por qué? Porque llevan malas energías y a la casa debemos entrar puros, con buena energía. Fíjense todo lo que vamos aprendiendo de estos países tan importantes. Ahora bien, ¿cuáles son esas ciudades importantísimas de la India? Nueva Delhi, su capital, no tiene comparación con ninguna otra ciudad del mundo. Está sobrecargada de todo, de contaminación, de personas, el caos en el tráfico, de arquitectura, las calles mínimas, pequeñas, no hay espacio, muchos mercados para compra, mucha historia, que uno como turista se impacta, pero le parece interesante aprender y conocer. Pero vivir en una ciudad de esta tan caótica, no sé si nosotros que estamos acostumbrados a nuestro aire puro, a nuestras montañas, a nuestro cielo azul, pudiéramos acostumbrarnos fácilmente a esta ciudad. Pero encantador así es. Bombay, inclusive, es la ciudad más poblada de la India, más que Nueva Delhi, su capital. Es una ciudad conocida como Mumbai y es una ciudad muy bonita para visitar, pero de muchos extremos en el clima. Por lo tanto, es aconsejable fijarnos bien en qué época del año podemos visitar esta ciudad. Y también podemos hablar de Calcuta, una ciudad que hemos escuchado y que todos reconocemos porque viene a nuestra mente el referente de la Madre Teresa de Calcuta. Es una ciudad de pobreza, es una ciudad con una arquitectura colonial muy amplia, con unos festivales culturales únicos en el país, pero también una de las más pobres de la India. Estas son las tres principales ciudades de la India.
Y no puedo dejar de nombrarles los personajes más importantes que tiene la India y que hoy en día siguen siendo reconocidos. Buda, el líder espiritual, el iluminado. Buda, el que trajo la sensibilidad, el que llega con amor, el que llega a través de su meditación para darnos paz y tranquilidad, y el que ha dejado una historia y un mundo en todo el mundo. Todo el mundo conoce y reconoce a Buda. Mahatma Gandhi, un dirigente destacado del movimiento de independencia de la India contra el régimen británico. Practicó la desobediencia civil no violenta. Era pacifista, pensador y abogado. Recibió el nombre de Mahatma, que se puede traducir como gran alma. Y durante muchas décadas ayudó a las clases menos favorecidas de la India hasta el día de su asesinato, y que siempre sostuvo que la pobreza y la espiritualidad irían de la mano para lograr la paz y la tranquilidad del pueblo indio y de la liberación del régimen británico. Y por último, Indira Gandhi. Indira Gandhi, que fue hija del primer ministro de la India, Nehru, o sea, Indira Nehru, pero al casarse con el señor Firoz Gandhi, adquiere este apellido, pero que no tiene ningún parentesco con Mahatma Gandhi. Sencillamente un apellido muy de la India. Indira fue una ministra muy reconocida porque fue muy enérgica, fue muy juiciosa en su tarea, y como mujer de un estado donde era muy patriarcal, pues se sintió el cambio, se sintió su mirada, se sintió su fuerza, y muy reconocida hasta el momento en que fue asesinada 3 meses antes de su reelección por 2 de sus guardaespaldas. Bueno, ¿cómo les pareció este recorrido por la India? Interesante, curioso, fascinante, ¿verdad? No olviden que, como siempre, aquí abajo les voy a dejar algunos links para que ustedes puedan conocer un poquito más de este país maravilloso. Les dejo también mi correo por si me quieren escribir y hacer algún comentario. Y no olviden, por supuesto, compartir este enlace, compartir mi canal. Y como siempre, yo feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes y de invitarlos para la próxima actividad. Por ahora les deseo un resto de semana fabuloso, un resto de semana lleno de luz, de color, de aprendizaje, de mucha alegría y, como vimos, de mucha paz espiritual, de mucho amor, de mucha entrega a los demás. Aquí también en el chat me pueden hacer sus comentarios. Y no olviden el cafecito. Un cafecito siempre nos viene bien. Ahora sí, con las enseñanzas del Buda, con las enseñanzas de estos dioses y con la enseñanza Saraswati, la diosa de la belleza, la diosa del amor, los dejo y les digo hasta pronto. Aquí nos vemos. Gracias, que estén bien.